la condición básica es identificarnos en una estrategia, en unas reglas del juego, en unas ideas que tengan mucha fuerza. Y al mismo tiempo desarrollar una estrategia para saber dónde queremos llegar. Y ese punto al que queremos llegar es, por supuesto, un nuevo modelo de gobierno y de poder social y político en Colombia. Hola, buenos días. Mi nombre es Lorena Aristizábal. Estamos en compañía del senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, quien además de su reconocido trabajo en el Congreso de la República se ha convertido en un referente muy importante, tanto para la izquierda como para la opinión en general, sobre el lugar de esta corriente política en este contexto. Y justamente por esta razón quisimos entrevistarlo para esta edición especial de Palabras al Margen, que tiene como objetivo poner en diálogo diferentes reflexiones profundas y perspectivas sobre el lugar de la izquierda y los retos en general de la democracia en este contexto de cambios en el país. Muchas gracias, Iván, por aceptar la invitación. Ustedes por esta entrevista, muchas gracias. Por supuesto, es ineludible que te pregunte, en este contexto de aproximaciones con el ELN, de avances significativos entre el gobierno y las FARC, ¿crees tú que efectivamente lo que viene después de la firma de los acuerdos podría convertirse en una posibilidad para que la izquierda democrática sea una opción de gobierno nacional en los próximos años? ¿O qué otras cosas crees tú que son necesarias para ello? Yo creo que sin duda el ponerle fin al conflicto armado, no solo desde el punto de vista de las hostilidades, sino de los cambios que puede, en términos socioeconómicos y políticos, representar ese final de la guerra, pues genera una realidad política nacional distinta, no solo para la izquierda, sino para todos los sectores del país. Colombia no ha conocido un día de paz desde hace por lo menos medio siglo o más de medio siglo. Así que estaríamos ante una situación novedosa, inédita, ante la cual yo creo que es posible asistir a cambios que sean sin lugar a dudas favorables en términos de democratizar a Colombia. Colombia es un país que no ha sido un país democrático, de hacer un país más equitativo, de hacer un país en el que se adquiera una nueva forma de resolver la conflictividad social. Y en ese contexto, por supuesto, las fuerzas que han venido defendiendo esa paz justa y democrática, pues esas fuerzas de las que yo también hago parte, van a tener una oportunidad muy interesante y muy atractiva. Vamos a ver surgir nuevos liderazgos políticos de sectores sociales que han estado muy reprimidos o desconocidos, en parte por efecto del conflicto. Me refiero a los sectores rurales, a los sectores marginados en las grandes ciudades que han tenido el peso esencial de esta guerra que se ha librado en Colombia. Y vamos a poder por primera vez escuchar a la guerrilla que ya habrá dejado las armas y se habrá convertido seguramente en un movimiento político en la esfera pública, en el debate. Así que vamos a asistir a una situación, yo diría, revolucionaria en términos democráticos. Y por supuesto veo ahí una importante oportunidad para los sectores de izquierda y los sectores sociales que quieren un cambio. Ahora, por supuesto, no basta con que haya oportunidades, hay que aprovecharlas, por supuesto. ¿Y en qué consiste este aprovechar las oportunidades? Vimos también una reunión reciente de articulación de diferentes sectores de izquierda que parecieran ir encaminados en esa dirección. ¿Qué otras cosas consideras tú que es preciso? Yo creo que, por supuesto, aquí la condición básica es identificarnos en una estrategia, en unas reglas del juego, en unas ideas que tengan mucha fuerza. Y al mismo tiempo desarrollar una estrategia para saber dónde queremos llegar. Y ese punto al que queremos llegar es, por supuesto, un nuevo modelo de gobierno y de poder social y político en Colombia.
que pasa no solamente por ganar unas elecciones, ese es uno de los grandes mitos que hay que ir derruyendo. Por supuesto, la izquierda debe tener una estrategia electoral, pero sobre todo debe tener una estrategia de cómo conquistar a sectores sociales muy amplios para generar un nuevo poder social y político, un nuevo poder comunicativo. Fíjate que en esa reunión que tuvimos una discusión era, ¿por qué no generamos un propio medio de comunicación? Ya ha madurado la experiencia y todos los distintos procesos de comunicación alternativa, la experiencia del Canal Capital, por ejemplo, para que la izquierda pudiera, y no solamente la izquierda, todos los sectores que están excluidos de la comunicación a través de las grandes casas editoriales y los grandes medios, pues tener un canal de acceso a la opinión pública también, de unas nuevas formas de producción y de procesos cooperativos en términos económicos, de una economía de los sectores sociales que no dependa de la economía del gran capital y ligada a los tratados de libre comercio y al extractivismo minero energético, de buscar nuevas formas de participación en la vida política y social. Esas son preguntas que debemos responder y que debemos responder juntos, de una manera digamos, solidaria y cooperativa para poder generar una gran fuerza que nos permita llegar a donde queremos. En esa conciencia que manifiestas de los límites que tiene lo electoral y la necesidad de relacionarse con el movimiento social y con otros lugares de enunciación que van emergiendo en este contexto, ¿cómo ves tú esa articulación en este momento? Yo creo que hay que conectar ese mundo político, institucional y partidista con los grandes movimientos sociales, con lo que se ha dado en denominar las nuevas ciudadanías, con los sectores de la academia, de la cultura, que permitan diversificar lo que se entiende por participación en política. La decisión política ha ido siendo secuestrada por lo que se llaman los políticos, y entonces el ciudadano o las personas en general sienten que ese ejercicio de la política es de algunos, de los que se dedican profesionalmente a la política. Y es por el contrario, lo que debería suceder es que toda persona tenga una dimensión importante de participación en los asuntos que le conciernen, en los grandes temas nacionales e internacionales, hasta los asuntos de su barrio y del sitio donde se habita, donde se trabaja. Así que necesitamos un concepto de democracia política que permita que esas ciudadanías, esos sectores sociales que tienen muy diversos signos, tradiciones, imágenes, lenguajes, puedan encontrar participación. Por ejemplo, menciono un tema que debe hacer sin lugar a dudas parte de un discurso político renovador. Es el tema de cómo enfrentar el cambio climático y la amenaza de la destrucción del planeta a la que nos está llevando esta desenfrenada carrera de seguir acumulando riqueza para unos pocos a cambio de destruir el entorno natural y de acabar con el agua, acabar con las fuentes de vida. Ese tipo de temas son temas que deben estar sin lugar a dudas allí presentes en esa nueva forma de hacer política. Y ya por último, pensando en el contexto regional y justamente en este momento de balances necesarios sobre lo que ha ocurrido en América Latina, ¿cuál crees tú que son las lecciones aprendidas que debe tener en cuenta la izquierda en este momento de tantos retos en el país? Bueno, por una parte, entender los peligros y entender que quienes no quieren un cambio no se han cruzado de brazos luego de que a finales de la década de 1990 comenzaron a aparecer gobiernos progresistas en distintos países o en distintas ciudades, como es el caso de Bogotá, por ejemplo, en Colombia, y que han desarrollado nuevas formas de mimetizar su ideología y de generar matrices de opinión, de utilizar los grandes medios, de hacer guerras económicas, de generar golpes blandos, de utilizar la justicia para la injusticia, en fin. Pero también, por supuesto, hay que verse al espejo, hay que ver
cómo han sido esos años de gobierno, hasta dónde las propuestas han significado transformaciones reales y profundas, por qué no han ocurrido esas transformaciones, si es el caso, por qué no se han generado los mecanismos todavía de defensa para proteger al máximo esos logros sociales, cuáles son los factores que han permitido que en algunas partes se produzca corrupción en administraciones que han sido lideradas por sectores políticos de izquierda, y cómo hacer que eso se convierta en un imposible, cómo desterrar cualquier posibilidad de que haya un manejo indebido de los recursos públicos o del poder público. Así que todos esos son asuntos que debemos hoy reflexionar. Yo creo que estamos viendo en el contexto internacional, y yo diría nacional, la emergencia de una serie de movilizaciones que hace unos años se conocieron como las movilizaciones de indignados o de la indignación. Y yo creo que esa es una primera ola de lo que va a ser una reacción global de inconformidad con relación al modelo neoliberal y al sistema capitalista. Esas primeras reacciones fueron reacciones un poco espontáneas. Unos cuantos muchachos y muchachas se reunieron en plazas y se generó de pronto una concentración de miles de personas en capitales europeas o en Estados Unidos, o lo que se llamó la primavera árabe, o las movilizaciones aquí en Colombia, en Chile, de los estudiantes. Yo creo que esas son manifestaciones de lo que viene. Creo que van a surgir nuevas olas de protesta mundial, y es evidente, estamos en un mundo en el cual la riqueza se sigue concentrando. Hace unos cuantos días Oxfam daba una aterradora cifra: hay 62 personas en el mundo que acumulan la riqueza que debieran tener 3.600 millones de habitantes del planeta. Esa es una realidad que no puede dejar inmutable a cualquiera. Mencionaba el cambio climático y el peligro que significa que lleguemos a 2 grados centígrados de calentamiento global. Eso va a significar catástrofes de dimensiones no vistas. Si se descongela la Antártida y comienza a crecer el nivel de los mares, vamos a asistir a la desaparición de ciudades y de regiones enteras del planeta. Así que todos esos factores van a operar para que las fuerzas del cambio tengan una oportunidad de reconducir el mundo, y en este caso a Colombia, en otra dirección distinta. Y eso lo debemos tener muy presente. Iván, muchas gracias. Ha sido un gusto esta conversación contigo y esperamos tenerte de nuevo en Palabras al Margen, ya sea escribiendo o de nuevo en otra entrevista. A ustedes muchas gracias por abrir esta ventana. Muy amables.